En el pensamiento mesoamericano, uno de los mitos de origen muy importante, en este caso, era la creación de los soles o de dónde veníamos. Una parte fundamental de las creencias en torno al sol para los grupos mesoamericanos fue muy importante porque tenemos que entender que se parte de una dualidad. En el pensamiento mesoamericano existía una forma de entender el mundo a través de una contraparte. Si había algo bueno, tenía que haber algo malo; si había oscuridad, tenía que haber luz. Parto de esto porque en el pensamiento mesoamericano, uno de los mitos de origen muy importante, en este caso, era la creación de los soles o de dónde veníamos. Ese era una interrogante que se tenía diariamente acerca de dónde partimos, a dónde vamos, ¿no? Estas creencias en torno al sol eran muy importantes, ya que los antepasados tenían una creencia acerca de que ellos pertenecían o venían de una divinidad, en este caso una divinidad guerrera. Dentro de las crónicas que se tienen aquí en el pensamiento mesoamericano es la leyenda del quinto sol. Vamos a partir de algunas de las crónicas porque discrepan algunas de otras, pero el principio básico es de que el origen parte de la oscuridad. Se dice que en los tiempos antiguos no había luz y se necesitaba que alguien hiciera la luz, ¿no? En este caso se tenía que manejar un sol. Este sol, el primer sol que se maneja es un sol de tierra, después viene un sol de viento, después viene un sol de lluvia de fuego y al final un sol de agua, ¿no? En las crónicas cambian algunas veces la ubicación de los soles, pero todos llevan un fin catastrófico, ¿no? Esto es muy importante entender porque dentro de la vida misma siempre tenía que haber esta parte de vida y muerte, ¿no? Entonces entra a colación esto, ¿no? De que el mundo tenía que enfrentarse a un principio y a un fin. Entonces, dentro de las 4 eras que se manejan en el quinto sol, es muy importante, ¿no? Porque cada una tiene una catástrofe que va a ir terminando con la humanidad. Esta humanidad se va cimentando o va tomando fuerza porque cada fin las personas que vivían en esos soles iban tomando diferentes atributos. Algunos se hacían monos, otros se hacían peces, conforme iba haciendo la catástrofe, ¿no? Cuando los dioses se juntan en Teotihuacán, aplican el principio básico de la dualidad, ¿no? Tienen un dios llamado Tecusistecatl, que él es es un dios precioso, con atavíos muy lujosos, pero necesitan la contraparte. Entonces, dentro de los dioses encuentran a uno que se llama Nanahuatzin, que él es un dios pobre que vive al día, ¿no? Prácticamente él es un dios que está muy enfermo, tiene llagas en su cuerpo, y él es el que escogen para que sea también el sol, ¿no? Dentro de la gran hoguera que ellos hacen, se invita a Tecusistecatl que él sea el sol y le dicen que él se anime a aventarse a la hoguera. Lo hace y para en el primer intento, así sucesivamente son 4 intentos que no se anima a aventarse. Entonces le dicen a Nanahuatzin que él se arroje al fuego y cierra los ojos y se avienta a la primera oportunidad, ¿no? Los dioses, al ver esto, bueno, quedan súper consternados y no saben qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces se reúnen y empiezan a ver a los 4 puntos del horizonte. Empiezan a ver los 4 puntos y entre ellos platican que dónde creen que va a salir el sol, ¿no? Empiezan a ver y finalmente en la mañana al oriente es cuando empieza a amanecer, empieza una luz muy fuerte y se dan cuenta de que salen los 2 soles, ¿no? Salen dos astros completamente iluminados, a lo que ellos dicen que no puede haber 2 seres así con esta grandiosidad, ¿no? Con esta luz. Entonces llaman a otro dios y en la plática concuerdan que hay que opacar a uno de ellos, ¿no? Uno de los dioses
toma un conejo, se atribuye a un dios del pulque que toma un conejo y lo avienta en el rostro de Tecusistecatl con el fin de apagarle el brillo, ¿no? Y de ahí es donde prácticamente se conoce del rostro o del conejo que tiene la luna, ¿no? Entonces prácticamente ahí se divide lo que es el sol y la luna y viene ese proceso de que el sol, él empieza a tomar su camino y la luna se espera y después ya lo sigue, ¿no? Y de ahí viene ese continuo ir y venir de los astros. Y bueno, y obviamente a partir de cierta época, para ellos 52 años, que era el Xumolpili o el amarre de los años, prácticamente ahí es cuando, a través de la tradición oral, se sigue manteniendo vivo ese mito de creación, ¿no? Que de los pueblos necesitaban ofrendar. Prácticamente cada año se hacía una ofrenda muy grande hasta que llegaban los 52 años y prácticamente se tenía que renovar todo. Se cambiaban pues, todo lo que eran utensilios, lo que era ropa, si podías cambiar de casa se cambiaba, hacías una gran hoguera para empezar un nuevo ciclo, ¿no? Esa es la esencia misma de lo que es el quinto sol. Entender que el quinto sol es un elemento que reúne ya los 4 puntos o las 4 fuerzas que los otros seres o los otros soles que vivieron en estos tiempos eran soles que no tenían movimiento. Hasta que llega el quinto sol, que es el Nahui-Olin, 4 movimientos, es cuando empiezan a moverse, ¿no? Ahí es cuando ya tienen la esencia divina de la dualidad, ¿no? Entonces prácticamente se recrea el mito en todo Mesoamérica, entendido que Mesoamérica comparte muchos atributos, como eran idiomas, era la forma de alimentarse, la forma de la agricultura, también entender que en esa época nada más se manejaban dos épocas, ¿no? Que era la época de secas y la época de lluvias. Entonces así es como se contaba el tiempo y a través de la tradición oral, que es lo que nos ha llegado como el mito del quinto sol, es esa parte, ¿no? La de o sea, como que volver a iniciar todo en este año que inicia el año mexica, es un signo calendárico aciago, donde es el principio de la renovación, ¿no? Este año que viene o este sol, entre los mexicas o entre los grupos mesoamericanos se manejaba la renovación total. Entonces, ¿qué se espera de este ciclo o de este sol entre los mesoamericanos? Es que va a terminar con movimiento, ¿no? O con movimiento, con guerras, con cosas así. Entonces, por eso viene la regeneración. Y parte de esto es de muchos mitos que tenemos de creación. Hay que entender que también a la llegada de los españoles se deforman mucho de estos temas, porque era muy importante que los mesoamericanos o los prehispánicos dejaban sus legados en códices, los dejaban en esculturas, en cerámica, en inscripciones, que es muy importante entender que eso había dos partes, la que podías tú leer y la que se tenía que como entender, que eran prácticamente de los sacerdotes. Ellos tenían ese conocimiento, ya que ellos tenían el poder de conocer el cosmos, ¿no? Y a partir de los elementos que se han quedado aquí es como nosotros suponemos que fueron esos soles, ¿no? O esa forma de vida. Y pues eso es parte de lo que encierra la cosmovisión prehispánica y espero que haya sido de su agrado. Gracias.